Los periodistas. Sobre el consumo e influencia del tabaco se ha escrito mucho. Los mesoamericanos sorprendieron a los europeos en el consumo de unas hojas secas, liadas, armadas para ser fumadas. Le llamaron tabaco. La práctica fue condenada por la Iglesia Católica. Se relacionó la inhalación y exhalación del humo con prácticas demoníacas. Pero al final se impuso la moda de fumar e inundó esa práctica a la intelectualidad de los principales círculos en Europa. A grado tal su consumo se arraigó y los arquitectos se vieron en la necesidad de añadir a los palacios los salones de fumadores. En Puebla hubo uno muy famoso. Desapareció cuando la familia propietaria de una residencia en la Avenida Reforma se vio en la necesidad de venderla. Aquella casa se convirtió en la sede de la Cámara de Comercio y luego oficina de la Lotería Nacional y del Ayuntamiento de Puebla. Fumar es un placer se convirtió en una premisa de una generación y las imágenes de Sarita Montiel avalaron la práctica de aquel vicio. El tango Fumando Espero fue compuesto por Ignacio Corsino y lo hizo famoso Libertad Lamarque. Lo cantó Argentino Ledesma e Imperio Argentina. Pero Sarita Montiel interpretó el tango en la película El último cuplé, de donde se hizo más famosa la letra. Salacaín repasaba una caja de puros recién obsequiada. Habanos Partagás unos, cohiba otros. Vaya placeres derivados de la amistad. Para Salacaín el tabaco había llegado apenas asomó su adolescencia. La picadura de tabaco para pipa primero y después el consumo de los llamados puros. Años después conocería los habanos. Y la práctica de fumar fue de la mano de la enseñanza de saber fumar, no solo de ponerle fuego al puro, más bien de prepararlo para obtener sus bondades en la boca, en la nariz y en el placer todo de disfrutar un buen puro. Una frase le había dejado huella. Su querido amigo el escultor Santiago de Santiago se la había repetido a finales del siglo XX, en un escenario donde el orujo de Martín Kodax había culminado la noche. Nunca enciendas un puro apagado ni un amor terminado. Eso le había dicho. La razón era muy simple. El puro, una vez bien encendido, debía permanecer en activo bajo el cuidado del fumador. Si el habano no había sido bien encendido, entonces se apagaba, y al intentar volver a ponerle fuego, el olor era verdaderamente desagradable, de donde el buen fumador era bien juzgado por esa habilidad de mantener encendido el puro sin acercarle nuevamente el fuego. El aventurero había leído en algún ensayo un párrafo copiado y pegado en una de las cajas donde se conservan los puros, los humidificadores, les dicen los expertos. Decía el texto: digan lo que quieran, Aristóteles y toda la filosofía, no hay nada igual al tabaco. Es el vicio de las personas decentes, y quien vive sin tabaco no es digno de vivir, pues no solamente recrea y limpia el cerebro del hombre, sino que también induce al espíritu a la virtud y permite conocer a las gentes de bien. ¿No os habéis dado cuenta entre vos que se ofrece a diestro y siniestro? Ni siquiera se aguarda a que lo pidan, sino que uno se anticipa al deseo de los demás. Tan cierto es que el tabaco inspira sentimientos de honor y de virtud, decía el texto. Correspondía a uno de los diálogos escritos por Molière en 1662 en su obra Don Juan o El festín de Pierre, estrenada en 1665 y era pronunciado
por un personaje muy humano y con sentido de comicidad, Sañarele. Otra de las cajas de puros tenía un pequeño grabado atribuido al venezolano Tito Salas y había servido para acompañar la poesía de Andrés Bello llamada La agricultura de la zona tórrida, publicada por vez primera en repertorio americano en Londres en 1826. Uno de sus párrafos hablaba de las virtudes del tabaco y el texto se encontraba a un lado de la ilustración y decía así: el vino es tuyo, que la herida agave, para los hijos vierte de la náhuac feliz, y la hoja es tuya, que, cuando de suave, humo en espirales vaporosa suya, solazará el fastidio al ocio inerte. Vaya curiosidades habían vuelto a la cabeza de Salacaín aquella tarde, tan solo motivado por el valioso obsequio. Y sin más, para conmemorar la distinción se dispuso a fumar un habano. Escogió el Partagás Pirámide. Curiosamente, el mismo puro había fumado unas 3 décadas antes con Santiago de Santiago, asombrado por la firmeza y el tamaño de la ceniza. Casi medio puro se mantuvo sin desprenderse. Cuestión de experiencia, de saber fumar, de respetar al tabaco. Pero esa es otra historia.